Hola amigas y amigos, Mari Pupeñi, Mari Pulamien, Mari Pupeñi, Mari Pulamien y Mari Peña Juan. Mari Peñi Maximiliano. Estamos aquí en amulsuhun.cl, el curso de Mapudungún online donde vas a poder aprender el idioma Mapudungún de una manera práctica, rápida y sencilla. Exacto, entretenida, muy entretenida. Amena, claro, ¿cierto? Exacto, esa es la idea. Fíjense ustedes que estamos incluso en una conversación, estamos acá con el Peña Juan muy distendido conversando y la idea es que esta conversación se convierta en una clase, ¿cierto Peñi? Exacto, una clase de reforzamiento con respecto a los pronombres personales. Exactamente, hoy vamos a ver un tema muy importante, los pronombres personales, ya los vimos en uno de los videos, ¿cierto? Donde aparecemos con el Peña Juan. Y ahora vamos a reforzar, eso es importante, reforzar, y qué cosa más sencilla que hacerla a través de una lista muy rápida, muy sencilla, ¿cierto Peñi? Claro, la idea es que la puedan practicar, puedan conocer, Claro. distinguir cada uno de los pronombres personales Mapudungún. Recuerde que son 9. Exactamente. Existen los singulares, los duales y los plurales. Exactamente, esa es una diferencia importante con el español. Claro. Singulares se refiere a que hay una sola persona en el grupo, ¿no? Sí. Duales, Cuando son dos. solo dos. Nosotros dos, ustedes dos, normalmente las parejas, por ejemplo. Las parejas, etcétera. Y los plurales ya cuando estamos hablando De un todos. De más un de dos. todos. Más de dos. no más de dos, claro, un grupo. Un grupo más de Un dos. grupo. Muy bien, pues entonces comencemos. ¿Cuál es el pronombre personal, el más conocido de todos? El pronombre personal yo. El más fácil de todos. Yo. Inche. In, con ñ, ¿no? Con ñ, claro. Inche. Claro. ¿Cómo se pronuncia, Peñi? Inche. 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 Ahí sí. Exacto. Inche. Bien. Ahí, ustedes lo ven ahí, alguien puede decir inche. Ahí como. Incluso está la palabra che de gente en Mapudungún. Claro. De ahí viene la palabra che. Exacto. De por ahí los mapuches. Uno no ha logrado descifrar todo este idioma en Mapudungún, pero la idea es que en el futuro yo creo que se va a ir desarrollando este campo de investigación con respecto al Mapudungún. Tiene mucha arista importante. Y muchas palabras que usamos nosotros diariamente, ¿no es cierto? Exacto, también. Muchas Siguiente pronombre personal es tú, segunda persona singular. Eimi. Eimi. Eimi, claro. Eimi. ¿Ahí está bien escrito? Sí, está bien escrito. Eimi. Hay una I griega y luego la I latina. Perfecto. Y cuéntame, me llama la atención que digas Eimi, así como Claro. para adelante está la acentuación. Sí. ¿Es así? Sí, Eimi. Tiene que ver un poco seguramente con cómo va, tiene una dirección hacia ti. Correcto. Él, Es fei, ella o neutro. neutro, que lo vamos a poner así. Claro. ¿A qué se refiere Peñi con el neutro? Neutro que son normalmente cosas. Esa casa, ese río. Cosas que no son Claro, humanas, digamos. Que no son humanas, claro. ¿Y animales puede ser? Sí, animales también, ese animal, Cosas, cosas. situaciones, por ejemplo, que el cielo, la tierra. Sí, también lo encontramos en ese ámbito. Por eso normalmente es como neutro lo que. Entonces aquí le ponemos Fei. fei. Claro. Fei. Fei. Él, ella o neutro. Muy bien. Claro. Entonces, fíjense, estos son los llamados Los pronombres personales. pronombres personales Singular. singulares. Hasta acá. Claro. Los pronombres personales singulares, la moneda ahí, ¿ya? Donde normalmente hay una persona. Es decir, estoy yo, estás tú, o está él, o está eso. Exacto. Pronombres personales singulares. Eso es lo que quiere decir ahí. Claro. Ahora vamos a pasar a los duales. A los duales. A los Que duales. esto es una particularidad de Mapudungún. Es una particularidad, fíjense que Ay. tiene pronombres personales para parejas. Tú y yo, él con ella, ¿ah? ¿Cierto? Claro. Duales. Vamos, ¿cuál es el primero? Nosotros dual. Nosotros dos podríamos normalmente describir. Nosotros dos. Una consulta, Peñi. ¿Puede ser nosotros o nosotras? Sí, puede Sí. ser nosotros o nosotras. O sea, así lo escribimos, para Exacto. Para les que quede quede más claro completo. a los amigos. Claro. ¿Cómo sería? Inchiu. In, Inchiu. chiu. Claro. Es una W, esa W normalmente
parecía la U. Una U. Una U. Inchu. 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 Muy bien, pues. Ustedes dual, ustedes dos. Ustedes dos. ¿Cómo sería eso? Eimu. Eimu. También hay una U final ahí. Eimu. Claro. Ahí está bien, ¿no? Eimu, exacto. Muy bien. Y finalmente, ellos o ellas dos. Ellas dos, claro. Fíjese qué interesante. Ellos o ellas dos. O- Hablando, por claro. ejemplo, de los padres, Exacto. ¿cierto? Sí, los padres, los hermanos, las parejas. las parejas en general, Matrimonio en general. los abuelitos. Sí. Bien, ellos o ellas dos. Feiemu. A ver, Fei En mu. en Mu. Claro. Feiemu. Feienmu. Feiemu, claro. Feienmu. Feiemu. Muy bien, pues. Ya. Y ahí tenemos entonces Los pronombres personales duales. los pronombres personales duales. Bien, Y es ahora importante mencionar, quiero Sí. agregar algo normalmente, porque en los mapuches hay duales, porque siempre piensan que son las cosas son de a dos. ¿Sí? Mira. Existe el bien, el mal, si es positivo o negativo. ah, ¿no es sí, cierto? Sí, siempre piensa en duales, siempre hay un mundo dual. un mundo dual. Exacto. Entonces, de hecho, los idiomas son pensamientos de cómo se ve el mundo en realidad. Así Por es, eso pues. son importantes rescatar los idiomas en general. Rescatarlo y difundirlo como lo estamos haciendo, ¿cierto, Peñi? Exacto. Muy bien, pues entonces vamos ahora, ¿a quién entramos ahora, Peñi? A los plurales. A los plurales. Sí, Muy bien. pronombres personales plurales. Nosotros o nosotras, pero el grupo, Grupo, claro, más de dos normalmente acá. Son más de dos. más de dos. Claro. Inchin. In, Inchin. chin, Chin, con N también. doble ñ. Exacto. Fíjese bien ahí, Inchin. para la parte escrita, ¿cierto? Claro, Inchin. exacto. Inchin. Muy bien. Luego tenemos ustedes dos. Perdón. Ustedes Ahí todos. ustedes todos. Sí, ustedes todos. Sí. Ustedes todos. Claro. Y esa es Eimun. Ey, Mun. Mun. Ahí suena, va la U esa. Con que la U con las llamadas cremillas. Exacto. Hay una aclaración porque normalmente el español tiene 5 vocales, ¿no es cierto? Claro. El mapudungún tiene 6. Se le agrega esta U con esa cremilla. ¿eh? Es una Exacto. aclaración que. Exactamente, pues. Claro. Entonces está una sexta vocal Así en es. el mapudungún. Eimun. La vamos a encontrar en muchas frases y de hecho los videos que estuvieron apreciando se dieron cuenta de eso. De esa sexta vocal. Exactamente. Y finalmente, ellos o ellas, Claro, todos. O todos. todos ellos o todas ellas. Sí. Feimun. A ver. Feimun. Ahí está bien. Feimun, exacto. Feimun. Claro. Feienmun. Feienmun. Fíjese esa es como una Yeah. Feienmun. Mm. Algo así, ¿no? Sí, por ahí es. Feienmun. Feimun. Feienmun. Claro. Muy bien, pues. Entonces, aquí vamos a hacer entonces una lectura con el Peñi Juan de la pronunciación de los pronombres personales en el mapudungun. ¿Les parece? Vamos, Peñi, con el primer grupo, pronombres personales singulares. Adelante, Peñi. Inche. Eimi. Fei. Muy bien. Repita entonces todas las personas que están ahí detrás de esos computadores. Adelante, Peñi, de nuevo. Vamos. Inche. Eimi. Fei. Muy bien. Ahora vamos con los duales. Vamos, bien. Inchiu. Eimu. Feiemu. Y finalmente los pronombres personales grupales, ¿cierto? Claro. Adelante, Peñi. Inchin. Eimun. Feienmun. Excelente, pues amigos. Ahí tenemos los pronombres personales. ¿Por qué es tan importante los pronombres personales? Y ahí teníamos, ¿cierto?, una discusión con el Peñi Juan cómo hacer este video. Exacto. Porque de acuerdo a la teoría del aprendizaje, esto es el primer paso. Esta es la primera piedra en esta construcción que es el idioma. Entonces, en el mapudungun, que es un idioma como cualquier otro, tenemos que seguir igual, la misma lógica, con el reforzamiento de lo más sencillo, que son, ¿qué cosa? Los pronombres personales. Claro.
Repitamos entonces por última vez ya todos los pronombres personales, Peñi. Bien. Inche, Eimi, Fei, Inchiu, Eimu, Feimu, Inchin, Eimun, Feimun. Excelente. Última vez entonces, amigos, para que aprendamos. Adelante. Grave a fuego esto. Eso es. Inche, Eimi, Fei, Inchiu, Eimu, Feimu, Inchin, Eimun y Feimun. Muy bien, pues ahí teníamos a nuestro Peñi Juan con esta gran explicación de los pronombres personales en Mapudungun. Ah, bien. Gracias. Nos vemos en el próximo video, Peñi. Sí, Peucayal. Peucayal. Stop. Bien.